lo que te espera. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Nos adentramos en los rincones más oscuros de la historia analizando sucesos que te harán decir: ni hablar. ¿De verdad hicieron eso? Tengo una pregunta para ti. Imagina a un hombre obligado a gobernar un vasto imperio. Pero este hombre decide someter a un consejo de guerra y ejecutar a un ratón de verdad en su dormitorio. ¿Es eso un delito? El ratón le ha arrancado la cabeza a uno de sus soldados de juguete. ¿Qué destino le espera? O imagínatelo así: mientras su esposa planea un golpe de estado en palacio, el hombre se sienta frente al espejo durante horas, preguntándose: ¿me queda bien este uniforme militar prusiano? ¿Cuánto tiempo crees que una persona así puede permanecer en el trono? Abróchate el cinturón porque estás a punto de conocer al niño grande más inmaduro de la historia. Nuestra historia no comienza en el gélido frío de Rusia, sino en el templado clima de Alemania. Ante nosotros se encuentra Karl Peter Ulrich, conocido como Pedro III. El pobre hombre nació en tiempos difíciles. Su tía, la emperatriz Isabel de Rusia, había dicho: no tengo hijos, así que me llevaré a este sobrino y lo convertiré en un auténtico ruso. El problema era que Peter vivía feliz en Alemania. Sus únicas preocupaciones eran sus soldaditos de juguete y una obsesión casi romántica con el rey Federico de Prusia. Y de repente, ¡boom!, se encontró en San Petersburgo. Imagínense, estaba tranquilamente bebiendo cerveza y comiendo salsa de salchicha. Y de repente estaba en la tierra del vodka y la sopa de col. Lo peor era que no hablaba ni una palabra de ruso, no le gustaban los rusos y odiaba la Iglesia Ortodoxa. Es como tomar al rey de España y obligarlo a ser el cantante principal de una banda escandinava de heavy metal. No hay armonía. El personaje de Peter no es el típico villano de Culebrón, es más bien el marido torpe e ingenuo de una comedia. Lo casaron a los 17 años. ¿Con quién? Con Sofía, quien más tarde se convertiría en la legendaria Catalina la Grande. Catalina era el polo opuesto de Pedro. Era inteligente, ambicioso, hablaba ruso con fluidez y amaba a la gente. Pero, ¿y Pedro? Se encerraba en su habitación a jugar a la guerra con sus soldaditos de juguete. Sí, has oído bien. Un hombre casado, heredero forzoso. Pero su dormitorio era como el de un niño. Catalina recuerda en sus memorias: cuando nos acostábamos, traía sus juguetes y jugábamos a los soldaditos durante horas. Yo miraba fijamente la pared y pensaba: Dios mío, qué pecado he cometido. El odio de Pedro hacia Rusia era tan grande que se reía a carcajadas cuando los sacerdotes rezaban en la iglesia. Se burlaba de ellos, les sacaba la lengua y se marchaba en medio del servicio. Los cortesanos y el pueblo se quedaban atónitos. ¿Será este el hombre que nos gobernará?, preguntaban. Pero a Pedro no le importaba. Vivía en una fantasía prusiana. Creía ser un general alemán, pero en realidad tenía rifles y soldados de juguete. Peor aún, por aquella época, Pedro contrajo viruela. Su rostro estaba irreconocible, cubierto de cicatrices, su piel casi invisible y su cabello había empezado a caerse. Si bien nuestro héroe no había sido especialmente atractivo antes, ahora tenía una apariencia aterradora. Como pueden imaginar, las cosas se pusieron aún más difíciles para Catalina. Pero el verdadero problema, las situaciones explosivas, comenzaron con la famosa ejecución del ratón. Fue incluso más absurda que el desafío de Don Quijote a los molinos de viento. Pero, ¿y si el futuro emperador decidía que sus enemigos eran roedores? Los acontecimientos en la corte rusa serían más sangrientos que una corrida de toros, pero también mucho más cómicos. Y aquí llegamos al momento donde Pedro se gana a pulso el apodo de El Loco. Quiero que visualicen esta escena en su cabeza. Están en el palacio, abren una puerta y se encuentran con un tribunal militar completamente equipado. Hay jueces, fiscales, verdugos, todos presentes. Pero ¿quién está sentado en el banquillo de los acusados? ¡Una rata con las patas atadas a la espalda! Sí, amigos, una simple rata de alcantarilla.
La historia fue así. Pedro tenía sus soldados de juguete alineados en su habitación. Eran piezas de colección muy valiosas, hechas de madera y almidón. Él se pasaba el día haciéndolos marchar con disciplina prusiana. Resulta que sale un momento de la habitación y cuando vuelve... ¡desastre! A su soldado favorito, el de mayor rango, le falta la cabeza. Se la habían comido y en el rincón estaba la culpable, la rata, atrapada infraganti con la boca llena de migajas de almidón. ¿Qué hace una persona normal en esta situación? Le tira una chancla, persigue a la rata, llama al gato o si tiene miedo llama a los guardias, ¿verdad? Pero nuestro Pedro no. Él grita: «Esto es una traición contra el ejército imperial», y manda a arrestar a la rata. Monta un juicio militar oficial para el roedor. Se levantan actas, se escuchan testigos, que probablemente eran los otros muñecos, y se dicta sentencia. Pena de muerte por traición a la patria y daño a la propiedad militar. La rata fue ahorcada en una horca en miniatura instalada en el jardín, ejecutada por el mismísimo Pedro. Cuando Catalina entró y vio aquel espectáculo, le dijo: «¿De verdad que estás mal de la cabeza?». Pero Pedro, con mucho orgullo, le contestó: «Se ha hecho justicia, mujer. Tú no entiendes de asuntos militares». La percepción de la realidad de este hombre estaba más distorsionada que un cuadro de Salvador Dalí. Pero ojalá la locura se hubiera quedado solo en los juguetes. Cuando muere la emperatriz Isabel y nuestro asesino de ratas sube al trono, la cosa se convierte en una crisis global. En ese momento, Rusia estaba peleando contra Prusia en la Guerra de los 7 años. El ejército ruso ya había entrado en Berlín. El rey Federico el Grande estaba acabado, deprimido, pensando incluso en el suicidio. Rusia estaba a punto de lograr una de las mayores victorias de su historia. Y justo ahí, Pedro toma el poder. ¿Y qué hace? Dice: «Alto todo el mundo. ¿Cómo se atreven a atacar a mi ídolo, a mi superhéroe, mi querido Federico?». Resulta que Pedro es admirador del enemigo mortal de Rusia. Bueno, admirador se queda corto, es un fanboy total. Pedro detiene la guerra de inmediato. Devuelve todas las tierras que los soldados rusos habían ganado con sangre y sacrificio. Y se las entrega a Prusia sin disparar ni una sola bala. Para colmo, le escribe una carta a Federico diciendo: «Estoy a sus órdenes, jefe. Si quiere le doy mis soldados también, que aquí me sobran». Los generales rusos se tiraban de los pelos. ¿Miles de soldados murieron para nada? En el palacio todos se miraban pensando: ¿este tipo es un traidor o es un idiota integral? Probablemente las dos cosas. Para que entiendan la gravedad, esto es como estar en El Clásico. Tienes puesta la camiseta del Real Madrid, pero cuando el Barcelona mete gol, saltas al campo a abrazar a los jugadores del Barça y a celebrar con ellos. ¿La hinchada no te lincharía? Por supuesto que sí, pues la cosa no acaba ahí. Pedro prohibió los elegantes uniformes verdes del ejército ruso. Dijo: «A partir de ahora todo el mundo vestirá a la moda prusiana». El problema es que los uniformes prusianos eran muy ajustados e incómodos. ¿Se imaginan a los generales rusos con sus enormes barrigas intentando meterse en esas mallas azules apretadas? Aquello parecía un circo. Mientras Pedro vivía en su propio mundo de fantasía, fantaseando con ser el mayor genio militar de Europa, aunque nadie más lo creía, su esposa, Catalina, conspiraba en la sombra como una auténtica asesina. Catalina, a diferencia de Pedro, era inteligente, astuta y poseía algo crucial: perspicacia social. Mientras Pedro se burlaba de los sacerdotes en las iglesias, Catalina se sentaba en primera fila. Como la mujer más devota de Rusia, se arrodillaba durante horas para rezar. La gente comentaba con admiración: «¡Pobrecita! ¡Mira qué esposa tan angelical y qué marido tan diabólico!». Pedro odiaba tanto a su esposa que ni siquiera la consideraba una amenaza. Incluso en las cenas oficiales, cuando su esposa coqueteaba abiertamente con su amante, Pedro la llamaba públicamente insensata. Los gustos de Pedro eran ciertamente diferentes, ya que su amante, Isabel Vorontsova, era el polo opuesto de Catalina y una de las mujeres menos populares de la corte.
El plan de Pedro era encerrar a Catalina en un convento y casarse con ella. Así, nuestra telenovela se había convertido en la típica situación en la que el marido rico pero insensato obliga a la heroína a irse de casa y casarse con el villano. Pero Catalina contaba con un equipo fuerte, los hermanos Orlov. Grigori Orlov era el amante de Catalina. Era un oficial muy popular, carismático y encantador del regimiento, con ese aura de bardo latino que enfurecía a todos. Orlov y sus hermanos conspiraron dentro del ejército, diciendo: «Amigos, este falso alemán nos convertirá en prusianos y cambiará de religión. Debemos detenerlo de inmediato». Entonces, ¿qué hacía Pedro además de su servicio militar? Tocaba el violín con sus amigos alemanes en el palacio de Oranienbaum, bebía vino y se entretenía presumiendo de lo bien que gobernaban, que cómo estaba. Su trono se balanceaba más que un toro bravo y él seguía tocando el violín, igual que Nerón. Pero al menos Nerón cantaba y tocaba la lira mientras Roma ardía. Pedro echó gasolina al fuego antes de que siquiera prendiera una chica. Un día, Catalina recibió un mensaje urgente: «Pedro te arrestará. Date prisa». Catalina se vistió de negro de inmediato, subió a un carruaje tirado por caballos y se dirigió directamente al cuartel de la Guardia Imperial. Allí pronunció su famoso discurso ganador del Oscar: «Hijos míos, Rusia se nos escapa. Vuestro marido, el emperador, destruirá la fe ortodoxa y nos convertirá en esclavos de Prusia. ¿No hay nadie que os proteja a vosotros y a mí?». Los soldados se pusieron de pie de inmediato, desenvainaron sus espadas y gritaron: «¡Viva la emperatriz Catalina!». El golpe había comenzado, pero Pedro no se había dado cuenta. Probablemente estaba ocupado abriendo un nuevo paquete de soldaditos de juguete. Uno de los robos más silenciosos, sangrientos y efectivos de la historia estaba teniendo lugar a la hora de las... y Catalina era la única despierta. La reacción de Pedro ante la noticia del golpe es, sin duda, uno de los mayores absurdos de la historia. Los mensajeros llegaron sin aliento. «Majestad, su esposa se ha declarado emperatriz. El ejército se le ha unido y con ella la marina y también la iglesia». Pedro respondió, completamente desconcertado: «¿Pero cómo? Soy el emperador. ¿Cómo puede convertirse en emperatriz sin mi permiso? ¡Es ilegal!». El hombre seguía preocupado por la burocracia del asunto, como si Catalina tuviera que rellenar una solicitud, hacer cola y esperar el visto bueno. Sus consejeros, sus igualmente inútiles amigos prusianos, empezaron a ofrecerle ideas. Uno de ellos dijo: «Vayamos al castillo de Kronstadt inmediatamente. La marina nos será leal». Y partieron. Al llegar a la puerta del castillo, un soldado desde las murallas gritó: «¿Quién anda ahí?». Pedro exclamó con el pecho hinchado: «¡Soy del emperador!». La respuesta del soldado fue como una bofetada: «Ya no tenemos emperador. Tenemos a la emperatriz Catalina. Fuera de aquí o disparamos». Pedro se quedó paralizado, atónito. Solo pudo balbucear: Pero yo... Entonces se les ocurrió otra idea: «Escapémonos con el ejército prusiano». Pero Pedro estaba aterrorizado, estaba mareado y cabalgar le resultaba demasiado agotador. «Así que olvídense de correr, será mejor que vaya a hablar con Catalina. Seguro que podemos arreglar las cosas», pensó. No bromeo, el hombre realmente creía que podía ir a ver a su esposa, que acababa de dar un golpe de estado, y decirle: «Vale, cariño, has ganado. Hagamos las paces. Eso es todo». Empezó a escribir cartas a Catalina, pero el contenido fue un completo fiasco. «Vale, abdico. Pero, por favor, déjame volver a Alemania con mi amante, mi violín, mi perro y mi mono favorito», dijo. Sí, eso era lo que quería en la mesa de negociaciones: el violín, el perro, el mono y a su amante. Había perdido todo un imperio y no le importaba. Catherine se rió de la oferta. Hizo arrestar a Peter y lo encarceló en un palacio en Ropsha, una prisión de lujo, de hecho. Allí, Peter cayó en una profunda depresión. Se pasaba los días llorando y llorando. «Tráiganme vino francés. No puedo beber vodka rusa. No puedo beber vodka rusa. No puedo beberlo. Me arde muchísimo el estómago», se quejaba. Los guardias, los hombres de Orlov, no fueron muy amables con él. El mundo de fantasía de Peter y sus soldaditos de juguete se habían derrumbado. Lo único que podía controlar ahora era la comida en su plato. Y si decidía comérsela.
El hombre que una vez creyó que sería el próximo Federico el Grande era ahora un pobre diablo encerrado en una habitación, dependiendo de la misericordia de su esposa. En un drama, este sería el final, pero el telón aún no había caído. Pues en la historia rusa se consideraba insalubre que un zar destronado aún respirara. Y así llegamos al gran final de esta melancólica comedia. Pedro está preso en el palacio de Ropsha. Es el 17 de julio de 1762. Mientras Catalina celebra su victoria con fuegos artificiales y júbilo en San Petersburgo, ¿qué hace Pedro? Probablemente esté comiendo su última comida. Lo que ocurrió exactamente en Ropsha ese día es un completo misterio, pero lo único que sabemos es esto. Alexei Orlov, hermano del amante de Catalina, entró en la habitación de Pedro acompañado de unos oficiales bastante corpulentos. ¿Saben qué dijeron oficialmente sobre su muerte? Agárrense bien y, por favor, no se rían. Según el informe oficial del palacio, la causa de la muerte de Pedro fue cólico hemorroidal. En resumen, un intenso dolor hemorroidal que lo hizo desplomarse en el suelo. Podría ser la causa de muerte más absurda de la historia. Escribieron un informe como si se hubiera esforzado tanto en el inodoro que murió. Ni siquiera el pueblo ruso lo creyó. Vamos, preguntaron, ¿de verdad alguien muere de hemorroides? ¿Qué ocurrió realmente? Probablemente había una fiesta de vodka en esa habitación. Orlov y sus hombres emborracharon a Peter, quizás intentaron envenenarlo, como era práctica común en aquella época, pero su cuerpo resistió el veneno, probablemente debido a años de cerveza alemana. Entonces recurrieron a la fuerza bruta. Se desató una pelea. Peter, con su frágil cuerpo, intentó resistirse a los imponentes oficiales rusos. Se rumorea que lo asfixiaron con un mantel o una servilleta. Irónicamente, el hombre cuyo imperio fue sacudido por un ratón murió finalmente a causa de un mantel. ¿Qué hizo Catalina al enterarse de esto? Se presentó ante el pueblo y dijo: mi esposo, mi amado Peter, ha fallecido, si Dios quiere, de un fuerte dolor intestinal. Todos respondieron: amén. Nadie hizo preguntas ni quiso hacerlo, porque nadie lo echaría de menos. Su funeral se celebró apresuradamente, con una ceremonia impropia de su rango. Ni siquiera su esposa, Catalina, asistió. Entonces, amigos, ¿qué nos enseñó Pedro el Loco? Primero, si tu pareja es más inteligente que tú, sobre todo si los militares están de su lado, no seas terco. Segundo, si gobiernas un país, no seas fanático ni admires a sus enemigos. Y lo más importante, no importa la edad que tengas, ten cuidado al jugar con tus soldaditos de juguete. Podrías ser víctima de un ratón. Ah, y un consejo extra. Si ves un ratón, persíguelo o tírale algo. Seguro que saldrá corriendo. Pedro el Loco se levantó y desapareció como una estrella de telenovela. Soñó con Prusia, pero despertó en una pesadilla rusa. Aunque en su lápida se lee emperador, la historia siempre lo recordará como el hombre que ejecutó a un ratón. Nos vemos en nuestra próxima tragicómica historia. Adiós, amigos. Cuídense y tengan cuidado con sus juguetes.